Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar, Inteligencia Artificial e Inclusión en Educación Superior, que es parte del ciclo de webinar Desafíos Metodológicos en Investigación Educativa, organizado por la Red de Investigadores en Educación Chilena. Al mismo tiempo, este evento es en particular, especialmente también cuenta, digamos, con la colaboración en la organización por parte del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile, por el Observatorio sobre el Uso de Inteligencia Artificial en Educación de Universidad de las Américas y por el Laboratorio de Educación y Tecnologías Hospitalidad Digital. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, vicepresidente de RIECH y director de dicho laboratorio, y tengo el agrado de acompañarles el día de hoy, ¿cierto? Junto con Laura Ochoa Martínez, quien es doctora en educación y directora de la carrera de tecnología médica en la Universidad Santo Tomás, sede Osorno. Voy a dejar entonces para la palabra de bienvenida a Javier Campos, quien es secretario de RIECH y académico en el Instituto de Ciencia de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Javier. Muchas gracias, Juan. Juan, que también es el gran organizador de esta instancia, así que te agradezco miles porque esto surgió de una idea muy simple que era la inteligencia artificial se podía usar en temas de inclusión y Juan prendió inmediatamente, invitó a Domingo y aquí estamos hoy día. Desde la red de investigadores chilenos en educación, un tema que nos interesa es abrir en el fondo estos debates, estas preguntas, estos espacios que nos sirvan para ir explorando eh, aquellos aspectos que están cambiando también la forma en que trabajamos en la academia y sobre todo en educación superior. Y bueno, sin más que agregar, voy a darle el paso a Laura, que está ahí en Osorno. Yo estoy en Pucón hoy día, así que estamos bien cargados hacia el sur para que presente a Domingo. Así que adelante, Laura. Hola, ¿cómo están, colegas? Bueno, súper interesante el tema que vamos a tratar hoy día. Nuestro invitado es experto, el doctor Domingo Borba, desde Uruguay, doctor en educación, es magíster en educación especial, también es magíster en dirección y gestión de centros educativos y licenciado en educación. Él ha obtenido un diplomado en docencia y didáctica universitaria. También tiene un diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje, un diplomado en Big Data, inteligencia artificial y metodologías activas para la educación híbrida. Es experto en TIC y discapacidad. También es escritor, conferencista, tallerista a nivel nacional e internacional. Actualmente, el doctor se desempeña como docente en la Universidad Bolivariana de Ecuador, es miembro del Laboratorio de Educación y Tecnologías Hospitalidad Digital, del Observatorio sobre el Uso de Inteligencia Artificial en Educación de la Universidad de las Américas. Les dejo con ustedes entonces al doctor Borba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos grabando y sé que también se encuentran en distintas partes del mundo. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes la actividad. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Laura, por la invitación, por generar el espacio. Y muchas gracias a todos y a todas las que están hoy conectados y a quienes van a mirar la grabación posteriormente. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de inteligencia artificial y hay muchos espacios para hablar sobre la temática, pero hay pocos espacios para hablar sobre inclusión. Y si pensamos en este binomio de inteligencia artificial
e inclusión hay mucho menos espacios. Así que tenemos que poderlos aprovechar y tenemos que poder también ser agradecidos con los mismos. Como menciona Juan, podemos dejar por allí las preguntas en el chat. Bienvenidas, quienes nos van a ver después en la grabación. Bienvenida a las conversaciones en los comentarios de YouTube también. Hoy tengo una presentación para compartir con ustedes. Más tarde se las puedo compartir si así lo desean para tener el material. Y vamos a estar trabajando por unos 30 minutos con lo que tengo para compartirles. Como bien mencionaban, la propuesta es poder trabajar inteligencia artificial e inclusión, pero en un contexto particular, que es la educación superior. Muchas veces escuchamos hablar de personas en situación de discapacidad o personas con barreras para el aprendizaje y la participación, pero lo escuchamos en contexto escolar. Quizás en contexto de bachillerato, pero pocas veces en educación superior. ¿Y qué es lo que sucede allí? Hay un silencio, que es un silencio que amplía una desigualdad, que amplía una brecha y que nos deja a nosotros como docentes universitarios sin herramientas reales de diálogo, de reflexión, pero también herramientas concretas que nos ayuden a cómo llevar adelante una inclusión. A nivel internacional, gracias al desarrollo de las distintas comisiones y los derechos humanos, las personas en situación de discapacidad han logrado salir de sus hogares, empoderarse y tener una vida más adecuada, llegando a nuestras instituciones en los distintos niveles. Así que la inclusión ya no es un mito, sino que es una realidad que nos llega a cada uno y a cada una, y no importa en el país que estemos o en el nivel que estemos. Pero hoy nos vamos a enfocar en la educación superior en particular. Entonces, deberíamos preguntarnos qué significa incluir en contexto de educación superior, que no es lo mismo hablar en educación inicial, que no es lo mismo hablar en educación escolar, que en educación media, que en educación superior. Tenemos que tomarnos un tiempo para pensar, para comprender y sobre todo para recordar de que estamos brindando un título de licenciatura, de maestría, de doctorado, inclusive de postdoctorado. Tenemos allí algo vinculado a los contenidos que nos invita a pensar desde otro lugar. Entonces, allí no como una respuesta acabada ni una verdad absoluta, eso no lo vamos a encontrar en la presentación del día de hoy, simplemente algunos comentarios para ir pensando. Creo que allí la inclusión no es solamente dar el acceso, no es solamente permitir de que el estudiante se inscriba en la universidad, sino que tenemos que lograr trascender lo que sería solo la matrícula. El estudiante se logra inscribir, pero ¿y qué pasa en el segundo después? ¿Cómo diseñamos nuestras aulas? ¿Generamos realmente una participación plena donde haya un respeto hacia esa diversidad? Quizás, quizás, teniendo en cuenta todas las brechas que genera la inteligencia artificial, pero también las posibilidades que nos brinda, pueda ser un elemento más, una llave, una rampa, con la analogía que queramos pensarlo, pero que sea este elemento que ayuda a derribar algunas barreras que claramente son invisibles. La barrera del conocimiento es una barrera que es invisible. La barrera de la disposición es una barrera que es invisible. Y son de las barreras más complejas de poder trabajar, son de las barreras que realmente limitan y limitan a la sociedad entera. ¿Por qué? Porque si bien pensamos en contexto universitario, ¿para qué educamos? Y esto es algo que es transversal a cualquiera de los niveles. Nosotros educamos para generar ciudadanos comprometidos con la sociedad. Por lo tanto, tenemos que generar ese espacio para bajar estas barreras y lograr empoderar a cada uno y a cada una de los estudiantes que se presenten frente a nuestras aulas. En ese sentido, tenemos que tomar algunos materiales, que son materiales que nos pueden servir de referencia, y acá voy a pensar en formato de embudo, voy a partir de lo general para ir a lo particular. Si pensamos a nivel de institución, tenemos estos dos materiales que fueron diseñados por Bot y por Eskoin, que son maravillosos
porque nos ayudan a pensar la inclusión desde el momento uno que llega el estudiante, incluyendo todos los actores educativos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos de que el generar un buen proceso de inclusión implica hacer una capacitación docente. Eso está bien, es un muy buen primer paso, pero no es suficiente. Cuando nosotros hablamos de inclusión, necesitamos una capacitación de todos los actores que se encuentran en la institución educativa. Desde la persona que se encuentra en la puerta, que recibe a nuestros estudiantes, si hay persona del transporte también, a la persona que se encarga de las cuestiones administrativas, de la biblioteca, etcétera. Todos se convierten en agentes de inclusión. Brindo una experiencia particular. Tuvimos un estudiante en formación docente que en principio tenía interés restringido y además decidía con quién comunicarse, mutismo selectivo, etcétera, y creíamos que dentro de la institución no se comunicaba con nadie. Hasta que empezamos a observar, ¿y saben con quién entablaba unas maravillosas conversaciones? Con la persona que lo recibía en la puerta. Nunca a nadie se le había ocurrido poder incluir al portero en las mesas de conversación de inclusión para ese estudiante. Cuando lo incluimos, logramos llegar a ese interés restringido, logramos entender a ese estudiante y logramos realmente desplegar un dispositivo de diversidad. Casos reales para tener en cuenta. Todos y todas somos agentes de inclusión en una institución educativa, no importa el rol en el que estemos. Por otra parte, la guía para la educación inclusiva nos da herramientas súper concretas como docentes, pero sobre todo como seres humanos para llevar adelante inclusiones reales. Acá todavía no estoy hablando de inteligencia artificial. Vamos a llegar a la inteligencia artificial, pero primero tenemos que estar nosotros disponibles para ser agentes de inclusión. Y para ser agentes de inclusión, lo que tenemos que disponer es la pregunta. Acá no hay obviedades, acá todo lo llevamos adelante mediante preguntas. Si tenemos un estudiante que tiene baja visión, no hagamos cuestiones obvias de imprimir en Arial 25. Capaz que Arial 25 no es necesario, con Arial 14 es más que suficiente. Quizás con cambiar la PPT a un formato más inclusivo es suficiente. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Hablando con ese estudiante. Y esto es previo al uso de cualquier tecnología. Avancemos un poco más. Tenemos este material de referencia, que ahí también les dejo el código QR si lo quieren escanear, que es experiencias concretas de cómo llevar adelante un plan de acción en educación universitaria con estudiantes que se encuentran dentro del espectro. En algunos países dicen trastorno del espectro autista, en otros países dicen SEA, que es condición del espectro autista. Esto está dentro del paradigma social, pero hay algunos matices a tener en cuenta. Me interesa mucho que nos podamos centrar en este material en particular, el cual yo seleccioné algunos datos, pero los invito a que ustedes lo lean de manera completa, para que vean, primero, que no todo es color de rosas en las inclusiones, que hay procesos, que los procesos llevan tiempo y que los procesos también encuentran otras barreras. Pero ¿saben algo? Los muros, las barreras no están allí para detenernos. Las barreras y los muros están para cuestionarnos cuánto queremos estar del otro lado. Volviendo a la idea principal, si nuestra convicción por la inclusión es real, cualquier barrera la vamos a poder sortear. Pero tenemos que tener esa convicción de que todos y todas tienen derecho a estar en nuestras aulas. Algunos datos que pude extraer de este manifiesto de referencia que les comentaba. Lo primero que fue un estudio exploratorio que incorporó a 4 universidades. Me parece que es una muestra bastante interesante y que encontró algunas brechas que no les estoy contando algo que no sepan. Seguramente ustedes digan, bueno, sí, esto es lo que sucede en mi universidad también, pero lo interesante es que esto es un dato científico, que es un dato basado en una investigación.
Entonces, algunas brechas es el desconocimiento sobre qué es TEA por parte de las personas, de los profesores, los que lideran el aprendizaje, muchos datos fragmentados que no se logran conectar en esta institución, apoyos desiguales entre instituciones y un estigma que se reduce solamente al diagnóstico. ¿Qué implica esto de la visión reduccionista al diagnóstico? A que en el diagnóstico no pensamos en la persona. No vemos de que estamos trabajando con un estudiante X que tiene un nombre, sino que vamos con el diagnóstico que dice, no puede leer, no logra comunicarse, tiene que utilizar un bastón canadiense, etcétera, etcétera. Un montón de limitaciones que está muy bien conocerlas, pero también tenemos que pararnos desde la fortaleza, desde decir, bueno, a ver, todo esto es lo que no puede, ¿y qué es lo que sí? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus intereses? Son puertas de entrada para cualquier persona, a cualquier persona. Intereses y fortalezas. Otro de los datos que traen por allí bien interesantes, que es la dificultad en la transición. Lo difícil que es pasar de una educación secundaria a un nivel universitario. Sin duda, los quiebres de un nivel a otro siempre son difíciles. Inicial escuela, escuela secundaria, secundaria universidad. Pero en este caso hay mucho menos apoyos. Las exigencias organizativas son nuevas. No es la misma la logística que hay en un centro de educación media a un centro universitario. Después hay muchos entornos con mucha, pero muy baja accesibilidad cognitiva y con una carga sensorial elevada. ¿A qué me refiero con carga sensorial elaborada? Cuando vayan a la universidad en la que trabajen, revisen los paneles de información. Hay una información pegada arriba de otra y al lado y al lado y al lado y al lado. Esa saturación de información no permite que un estudiante logre acceder. Es una especie de infoxicación física. Hay tanta información que ese panel lo termina anulando. Entonces, con este pequeño diagnóstico y estas barreras, que fueron las que lograron clasificar como barreras principales, ellos mencionan dentro de las académicas enunciados, perdón, ambiguos en la evaluación. Evaluación, de acá sale la calificación, ¿verdad? Miraron las evaluaciones que se estaban realizando y los enunciados eran ambiguos. Entonces ahí tenemos una situación para estudiantes que presentan trastorno del espectro autista que es muy compleja. Y los invito a pensar si no es una situación compleja para todos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna prueba y hemos visto, este enunciado tiene trampa"? Y pongo las comillas, ¿no? Porque en realidad no es un enunciado con trampa, sino que es un enunciado que en realidad no es tan claro. Después, el tiempo de examen que es inflexible. 60 minutos, 90 minutos, el tiempo que fuese, pero es un tiempo particular definido igual para todos. ¿Por qué razón? No atiende diversidad. La dificultad en la planeación del esfuerzo. Decir, bueno, a ver, ¿qué demanda cognitiva le lleva a este estudiante? ¿Qué demanda cognitiva le lleva a este otro? ¿Cuál es la media? ¿Desde qué lugar lo voy a trabajar? Y después las plataformas en general con baja accesibilidad cognitiva. Hay muchas plataformas que se utilizan, Moodle, Schoology, Canvas, Blackboard, etcétera. Cuando uno como docente diseña los materiales, sube los materiales a ese entorno virtual de aprendizaje o ambiente virtual de aprendizaje, ¿se preocupa porque sean accesibles? ¿Se preocupa por colocar una imagen, un texto, un audio, un video? ¿Apunta a lo multimodal o apunta a un solo formato? Por otra parte, también hay algunas barreras que están vinculadas a lo social y a lo laboral. Esto que yo traía más temprano, ¿no? La poca sensibilidad en las empresas de práctica. Muchas universidades vinculan el estudio universitario con alguna práctica en alguna empresa. Logramos la inclusión por parte de la universidad, pero el estudiante cuando va a hacer sus prácticas, ¿qué sucede? ¿Vuelve a quedar por fuera del sistema? Por otra parte, el temor a relevar la condición, esto de tenemos muchos estudiantes que prefieren intentar pasar desapercibidos, porque es una estrategia que en otros niveles quizá les funcionó.
la sobrecarga sensorial, que lo mencionamos, y la falta de apoyos para la vida independiente. Recordemos, nosotros buscamos formar ciudadanos que alcancen el mayor grado de autonomía. Mayor grado de autonomía. Y esto es una idea muy importante para quienes estamos en contexto de educación inclusiva. ¿Por qué? Porque el mayor grado de autonomía es diferente para cada uno. Y tenemos que lograr entender que a veces el mayor grado de autonomía implica un soporte. Por ejemplo, mi mayor grado de autonomía implica que tengo que utilizar gafas. ¿Por qué? Porque si me saco las gafas, estoy en situación de discapacidad. Eso tan sencillo cambia cuando empezamos a pensar cuáles son estos soportes para las distintas personas. Quizás el mayor grado de autonomía de otra persona implique un bastón canadiense. Quizás implique una silla postural. Quizás implique un sistema de comunicación alternativa o aumentativa, que siempre tenga que estar con un dispositivo para poderse comunicar. Todo esto tenemos que tenerlo en mente, pero son las barreras que se presentaban. Ahora me interesaría que nos centremos en, pasamos el diagnóstico, ¿qué pudieron hacer estas universidades para llevar adelante una inclusión? Entonces, ellos separaron su trabajo en 2 semestres y dijeron, en el primer semestre vamos a diseñar un protocolo de acogida. O sea, ¿cómo recibimos a estos estudiantes? Todas las universidades o la mayoría tienen un protocolo de llegada, de bienvenida, digamos, para todos los estudiantes. Pero ¿qué tal si pensamos uno específico para estos estudiantes? O quizás pensemos uno solo, pero más inclusivo. Por otra parte, un checklist, o sea, una lista de verificación de accesibilidad, en todos los sentidos. Para los docentes en las consignas, que fue lo que se detectó en la evaluación inicial, diagnóstica, para los espacios físicos, una guía docente breve, y ahí los invito a quienes son rectores o directores de centros educativos que piensen en la utilidad que tiene esto. ¿Se imaginan recibir a sus docentes y decir, mirá, acá tenés una guía de inclusión? ¿Cómo diseñar tu curso para atender la diversidad? Y quizás ahí pensar en los pequeños pasos. No es que necesitamos ahora saber cómo incluir a todos los estudiantes. Este año te toca un estudiante con baja visión. Vayamos pensando la guía para estudiantes con baja visión. Y quizás en otro grado tenemos un estudiante que utiliza lengua de señas. Por otra parte, la tutoría de referencia. Tener un adulto referente institucional que pueda ayudar a estos estudiantes. No para que esté 24/7 en todo momento, sino para que sea una referencia en temas particulares. Por otra parte, la capacitación focalizada. Pensar qué estudiantes tenemos y cómo logramos capacitar más allá de la guía. La guía es una guía, pero a veces no es suficiente. Necesitamos trabajar cuestiones más transversales. Esto en un primer semestre. En un segundo semestre estuvieron trabajando en cómo desarrollar habilidades sociales en un banco de evaluaciones accesibles. Fíjense qué idea tan potente. No es solamente que Juan haga sus pruebas accesibles, que Laura haga sus pruebas accesibles, sino generar un capital profesional donde se encuentren evaluaciones accesibles, donde todos como docentes podamos ir a ver. Cuando llegue un docente nuevo, se incorpore a esta cultura de la inclusión, que no se encuentre desde cero. Por otra parte, convenios con prácticas inclusivas y indicadores de seguimiento. Fundamental el indicador de seguimiento porque permite ir mejorando, permite ir viendo de qué manera el proceso de inclusión se puede optimizar. Estos son casos reales, los invito a que miren el documento completo, pero les quería compartir esta síntesis en semestres porque creo que es maravillosa y es algo que cualquier institución educativa podría comenzar a hacer a partir de hoy. Avancemos un poquito más. Algunas estrategias en general cuando pensamos en la formación docente. Primero, capacitar en herramientas de inteligencia artificial
La inteligencia artificial nos invita a trabajar desde lo multimodal. Seguro han escuchado hablar sobre el DUA, el diseño universal de aprendizajes, donde tenemos que buscar los distintos formatos de representación. Ahora, con Notebook LM, por ejemplo, en 2 segundos tengo un audio, un video, un resumen, tarjetas de preguntas. Rápidamente apunté a lo multimodal. Por otra parte, capacitación vinculada a la sensibilización de neurodiversidad. ¿Qué implica trabajar con estudiantes que piensan diferente? ¿Cómo trabajarlos? Y lo otro es empezar a generar comunidades de práctica. Algo interesante que tiene el trabajo, entre otras cosas, con personas en situación de discapacidad, es que todo es un caso. No, es muy difícil dar recetas, es muy difícil extrapolar un caso a otro, pero aparece esta idea de capital acumulado, de poder empezar a generar su propia mochila inclusiva. Algunas estrategias más tienen que ver con generar políticas inclusivas que sean visibles, que sean activas, generar una difusión amplia, poder compartir estas normativas, que haya un espacio donde estén visibles para la comunidad universitaria, pero quizás para las comunidades en general. Programas de apoyos integrados, que haya servicios psicológicos, académicos, que se puedan potenciar con inteligencia artificial, pero que apoyen a los estudiantes, y la propuesta de monitoreo y evaluación, que es fundamental. Todo lo que hagamos tenemos que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces quedamos con pequeñas iniciativas que para el 2025 funcionaron, pero del 2025 al 2026 hay un gran salto. De hecho, ahora vamos a ver con algunas inteligencias artificiales lo que son los cambios de un minuto a otro. Hoy son gratuitas, mañana son pagas, hoy están disponibles, mañana cerraron. Tomé es un ejemplo de ello. Una herramienta para generar presentaciones maravillosa. De un momento a otro, la empresa cerró, se dio de baja esa inteligencia artificial y abrieron muchas otras. Muy bien. Hasta acá les comento cuestiones generales y más de estrategia acercándonos a la inteligencia artificial. Hablamos de diseño universal de aprendizajes. Necesitamos herramientas, inteligencias artificial de las que llamamos generativas. ¿Tá? En educación son muy importantes porque la inteligencia artificial generativa, ¿qué hace? Nos genera un nuevo recurso. Y allí les dejo mi sitio web, que humildemente tengo un pequeño banco de inteligencias artificiales generativas. Quizás no sean muchas, pero las que están las voy vigilando día a día. Les puedo garantizar de que hasta el momento de hoy, 28 de octubre de 2025, tienen una opción gratuita para utilizarse, así que las pueden utilizar con toda confianza. Y tengan en cuenta que también hay muchas herramientas de inteligencia artificial que son maliciosas, que le piden directamente una tarjeta de crédito, entonces ustedes la ingresan y tienen ahí una situación de fraude. Estas están todas chequeadas, ustedes pueden ingresar y las pueden visualizar y pueden trabajar directamente con ellas. Eso por un lado. Gracias por ahí, Juan, que va compartiendo también los links en el chat. Ustedes van a encontrar que acá en el recurso van a hacerle un clic y van a ver cada una de las herramientas. Tenemos unos minutitos, denme un segundo que les quiero mostrar particularmente esta para que vean, por ejemplo. Así vamos viendo cuestiones un poquito más prácticas. Ustedes al ingresar a la web van a encontrar acá este panel de Simbalú. Quizás esto le recuerde algo a muchas personas. Simbalú fue muy popular por los 2000. Y acá están las categorías. Entonces, si ustedes observan, acá dice crear videos y tengo 6 inteligencias artificiales para crear videos. Me posiciono sobre acá, crear imágenes, 6 para crear imágenes, de investigación, 6 para investigación, creador de textos, creador de chatbot, de presentaciones, etcétera. Nuevamente, lo interesante que tiene esto es que uno le hace un clic y nos lleva directamente a la herramienta en particular sin tener ningún problema de andar por la web buscando herramientas que a veces no son las adecuadas. Avancemos un poco más. Otra herramienta que les quiero compartir, esta no es de diseño propio, pero me pareció muy interesante porque fue desarrollada en la Universidad de Alicante.
es un asistente generado con inteligencia artificial de ChatGPT, que es un asistente especializado en TEA. Entonces, vamos también a observarla para ver el funcionamiento. Ahí les voy dejando los links. Uno al ingresar va a poder, acá tenemos el crédito, Antonio Carrasco de la Universidad de Alicante, y es un asistente que, si ustedes observan, ya tiene dos opciones para comenzar, o puedo escribirle directamente lo que necesito. Como verán, funciona en inglés y funciona en español. Voy a ponerle, esta es como la instrucción, cómo me puedes ayudar. Al hacer un clic me va a responder con cuáles son sus utilidades. Acá podemos ver que nos puede dar información sobre TEA. Esto está bien interesante porque las propias personas pueden ir aprendiendo sobre esto. Claro que sí, por ahí preguntan por el link, ningún problema. Lo compartimos también en el chat para que lo puedan observar. Igual la presentación va a estar disponible igual que la grabación. Ayuda para los docentes, ofrece estrategias, etcétera, apoyo a familiares, a personas inclusive que tengan TEA, formación, entrenamiento, etcétera. Como verán, es un recurso muy potente, disponible de manera gratuita, que se los quería compartir para que ustedes también vayan utilizando estas herramientas, que son herramientas súper concretas, pero súper potentes para trabajar, desarrollada por otros universitarios. De vuelta, esta idea del banco de recursos inclusivos para la universidad, esta idea de poder capitalizar todo el aprendizaje que tenemos como docentes universitarios. Avancemos un poco más. Aprovecho también para mostrarles este asistente desarrollado por su servidor. Es un asistente de inclusión. Vamos a observarlo. La interfaz es bastante sencilla. Van a ver de que aparecen algunos mensajes que también ayudan a sensibilizar. Dice, no hay recetas para la inclusión, pero puedo brindarte algunas estrategias. Y creo que esto es fundamental. No hay recetas. Si las hubieras, todas las querríamos. Entonces le ponemos comenzar. Nos pregunta qué tipo de condición tiene el estudiante. Puede ser una situación de discapacidad, puede ser una dificultad de aprendizaje. Le pongo que tiene una discapacidad, me da una clasificación de discapacidad y me pregunta de qué tipo es. Voy a ponerle psicosocial. Allí me aparecen algunas opciones, pero también me aparece la opción otro. Voy a elegir, voy a ir para atrás, por ejemplo, y voy a elegir intelectual. Dentro de intelectual me pregunta qué tipos de apoyo utiliza. Voy a poner de que utiliza pictogramas y apoyos visuales. Esto tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? La herramienta me va preguntando para conocer al estudiante. Acá selecciono la edad. En nuestro caso vamos a elegir más de 19 porque estamos trabajando con adultos, y voy a poner otro por el nivel universitario. Le damos siguiente y acá fíjense qué interesante cómo ayuda también a estructurar el pensamiento. Después de pasar por lo que sería el diagnóstico médico, lo más general, nos pregunta las fortalezas. Entonces uno le puede poner persona muy dinámica, comprometida con su educación. ¿Ah? Acá sin duda, a mayor cantidad de información que le demos, más específico van a ser las estrategias que nos dé. Acá por cuestiones de tiempo me voy a quedar solo con ese ejemplo. Sigo adelante, me pregunta cuáles son las oportunidades de mejora. ¿En qué quiero trabajar yo? Bueno, quiero trabajar en la lectura de textos académicos, como pueden ser artículos científicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que soy su tutor de tesis y lo quiero ayudar a que empiece a vincularse mejor con los artículos científicos. Le doy siguiente, acá el objetivo es mejorar la lectura de textos científicos, en este caso. Le voy a dar siguiente. Y acá me pregunta qué tipo de estrategia quiero. ¿Quiero una estrategia pedagógico-curricular? ¿Quiero una estrategia vinculada al uso de tecnología? ¿Quiero una estrategia vinculada a lo socioemocional o más de índole organizativa operativa? Voy a elegir pedagógica curricular en este caso, y acá me empieza a dar las estrategias, objetivos que me puedo plantear, apoyo que puedo vincular, implementación de esos apoyos, el enfoque multimodal, bueno, etcétera. Y lo interesante es que me genera dos recursos adicionales.
Uno es un video, para que yo me siga sensibilizando en este tipo de discapacidad. Un sitio web de referencia, que en este caso es, por ejemplo, es de UNICEF, pero muchas veces son de la UNESCO, etcétera. Después me da un mensaje que dice, recuerda que cada persona es única e irrepetible, no hay recetas, todo debe construirse en diálogo con las personas. Y si las estrategias que vi no me sirvieron, porque quizás mis prompts no fueron los mejores, acá puedo hacerle preguntas específicas o seguirle pidiendo para que la inteligencia artificial me refine el resultado. Y si no, vuelvo a comenzar y arranco nuevamente. Esa es una herramienta de inteligencia artificial gratuita que les quería compartir, que también está disponible allí en el sitio. Para ir cerrando, les comparto dos citas, una de la UNESCO y otra del Manual de Formación de IBM. La de la UNESCO dice: la tecnología educativa es una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento científico al proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar conocimientos. La inteligencia artificial está dentro de la tecnología educativa. Tenemos que poder trabajar con lo que necesita cada estudiante. Y por otra parte, fíjense qué interesante, en 1991, IBM decía, para las personas sin discapacidades, la tecnología facilita las cosas. Para las personas con discapacidad, la tecnología hace que las cosas sean posibles. Estamos hablando de personas que quizás no podían acceder a un dispositivo y ahora pueden acceder. Estamos hablando de docentes que quizás no tenían estrategias para trabajar con estudiantes, ahora las tienen. De mi parte, muchas gracias por el tiempo compartido. Más que un webinar, de ahora en más tienen un amigo en Uruguay que pueden consultar, que pueden escribir, que pueden sentirse apoyados y apoyadas, porque cada proceso de inclusión es una persona y cada persona vale la pena y cada persona tiene su lugar en sociedad y tenemos que lograr que lo utilice. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Domingo, por tu disposición, por tu tiempo, que accediste, ¿cierto?, a esta invitación que hizo Riech en conjunto con las organizaciones colaboradoras que mencionamos, e inmediatamente dijiste que sí, te sumaste a esta posibilidad que en tanto el ciclo de webinar son talleres acotados, ustedes lo han visto, de tiempo reducido, para de algún modo como abrir el apetito, ¿cierto? Esto de quedar con más ganas y después poder encontrarnos de nuevo. Todo un ciclo de webinar que ya tuvimos una primera versión con eh, revisiones sistemáticas en educación, ahora sobre inteligencia artificial e inclusión. Y claro, Domingo nos ha mostrado un panorama amplio de la inclusión en la educación superior, luego acotó a estrategias del uso de la IA y luego incluso más concretamente nombró algunas herramientas, pero que desde los enlaces que él dejó pueden acceder a muchísimas más también. Yo aquí quería hacer una reflexión, Domingo. Me acordé mucho de cuando me ha tocado presentar por ahí en algún congreso sobre temas de derechos digitales, por ejemplo. Eh, y efectivamente, entre la conversación después aparece la idea como si los derechos digitales fueran derechos distintos a los entendidos como desde un enfoque de derechos humanos como los derechos universales que tanto conocemos. Y tenemos que entender que los derechos digitales, por ejemplo, no son más que la expresión de los derechos humanos en los contextos y entornos digitales o virtuales. ¿Cierto? Podrán haber algunas especificidades, como el derecho al olvido, ¿cierto? Luego de que se le, por jurisprudencia queda ya de manifiesto el caso con Google, cuando una persona particular ganó un juicio en donde se le pide a Google que borre información del motor de búsqueda, no del dominio, servidor y hosting original de un sitio web, porque, bueno, tenía todos los antecedentes para solicitarlo. A eso se refiere el derecho al olvido, que puede ser algo más particular de lo digital. En el caso del uso de la inteligencia artificial, colegas, es algo bastante similar. Es decir, todo lo que ya llevamos por décadas trabajando sobre derechos digitales, sobre el uso de las tecnologías
el paso de las TIC, las TAC, las TEP, ¿cierto? Que hemos hablado en otros webinars con Domingo. De algún modo es la expresión de un nuevo modelo de herramienta tecnológica al servicio de la educación, pero que los sustentos siguen siendo los mismos. Para lograr una inclusión plena, independiente de la herramienta, tenemos que tener en cuenta estos otros antecedentes. Así que, Domingo, muchas gracias por eso. A mí me corresponde ahora, en el caso que hubiese, comentar alguna pregunta en el chat y luego de ello, Laura presentará, ¿cierto?, alguna pregunta que tiene preparada también para el expositor. Vamos a ver. Sí, Perdón, una ¿será pregunta. posible que yo poder hacer una consulta o más que nada una reflexión? Soy una persona ciega, soy Jorge Oyarzo, soy de Valdivia, periodista, y me interesó mucho este webinar y me interesó poder participar para conocer la mirada que tiene la academia sobre la discapacidad. ¿Es Claro, posible? Jorge, encantado, sigue, sigue. Después yo voy con las preguntas del chat, mientras las voy recopilando. Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todos los participantes del webinar. Me presento brevemente, soy Jorge Oyarzo, persona ciega de Valdivia, tengo 52 años, hace 20 años que trabajo en la radio Bio Bio de Valdivia. Me costó mucho abrir las puertas en el tema de la inclusión, soy persona ciega, fui la primera persona ciega que estudió periodismo en Chile, no fue fácil. Sé lo difícil que es integrarse a una universidad cuando no están las herramientas. Hoy en día hay muchas más facilidades, pero me he dado cuenta que lamentablemente hay un problema que se continúa dando, que se ve la discapacidad desde fuera. La discapacidad se ve como que la discapacidad, las personas en situación de discapacidad estuviéramos enfrente y la academia estuviera a este lado de la vereda. Me ha tocado, soy integrante de una organización de ciegos de acá en Valdivia, muchas veces me ha tocado que a la organización llegan alumnos que no tienen idea de discapacidad y de inclusión. No saben desde cómo tratar a una persona en situación de discapacidad. Me ha tocado profesionales de la salud que no tienen idea de cómo tratar a una persona en situación de discapacidad. Entonces siento que lamentablemente en eso la academia está perdida, no ha encontrado el centro que es vincularse directamente con las personas en situación de discapacidad. La teoría está perfecta, pero el problema es que estamos fallando en la práctica. Y mientras no nos podamos conectar entre todos y desde la academia acercarse a la discapacidad, no se va a poder avanzar a una real inclusión. Me tocó participar en una capacitación en la organización de ciegos con alumnos y profesores de educación diferencial de una universidad de acá de Valdivia, donde profesores de educación diferencial no sabían cómo tratar a una persona ciega, cómo ayudarla a llegar a una silla, cómo orientarla. Dieron una explicación súper buena desde la teoría, pero cuando yo me paré y le dije, disculpe, es que yo necesito que también se vea el tema práctico. ¿Cómo lo harían? No tenían idea. Entonces, lamentablemente, esa es una realidad que está ocurriendo y en todas las universidades. Por ejemplo, yo lo vi en términos súper prácticos ahora. La exposición estuvo súper buena, pero nunca se consideró que entre los integrantes estuvieran personas con discapacidad o personas con discapacidad visual. Entonces, esta exposición no fue accesible. ¿Y por qué? Porque no se considera. Entonces, mientras eso no cambie, es difícil poder generar cambios hacia generar universidades mucho más inclusivas, porque el cambio debe ser previo, debe haber una mayor cercanía con las personas con discapacidad. Esa es la reflexión que yo quería hacer. No sé si alguien, los expositores, tal vez Domingo, quisiera aportar algo al respecto de lo que yo digo. Primero que nada, agradecerte, Jorge. Comentarte que la presentación no tenía aspectos visuales, había solo texto que me preocupé por leerlo y mencionarlo. No había ninguna imagen más que alguna captura, pero también compartimos ahí los sitios en el chat. Así que en principio discrepo un poco con la cuestión de la accesibilidad, porque no había... no te perdiste de nada. De hecho, si solo escucháramos como si fuera un podcast, también se puede seguir muy bien.
Por lo otro, sin duda, todo lo que decís estoy totalmente de acuerdo. Hay situaciones que discrepan entre la teoría y la práctica. Pero estamos trabajando en eso. Creo que estos espacios son para agradecer a la universidad y a las distintas organizaciones de seguir pensando y felicitarte por abrir el micrófono, porque se necesita más personas que nos ayuden en esto que mencionaba varias veces, de hablar con la persona en situación de discapacidad, que la persona pueda plantear cuáles son sus necesidades y construir en conjunto, que no sea solo una mirada desde un lugar y que sea una mirada desde ambos lugares, ¿verdad? Sí, quizás puedo aportar con algo también. Jorge, qué bueno que estás acá, es un lujo tenerte. Estuvo, de hecho, en una de mis clases hace como 2 semanas y fue y nos mostró un montón también de usos de la inteligencia artificial para dar accesibilidad a personas ciegas o con visibilidad muy reducida. Y nada, también fue una tremenda forma en la cual como pudimos aprender algunas herramientas. Por ejemplo, lo que me sigue dando vuelta es que, por ejemplo, ChatGPT te permite describir imágenes. Te puede, por ejemplo, te permitiría describir un PPT, pero además te permite describir espacios en vivo, que fue algo que nos enseñó en ese minuto Jorge, que uno puede tomar el celular, apuntar con ChatGPT y ChatGPT da una descripción verbal de lo que está procesando a través de de la imagen. Así que, y Jorge tiene también, nos contó, él tiene una página web en Instagram en donde enseña a usar esta tecnología. Entonces, Jorge, si nos puedes decir la página, podemos también compartirla como un recurso porque viene súper bien con el tema que estamos trabajando. Sí, es un canal de YouTube que se llama Visión en 360 con número, Visión en 360. Y lo que busco con ese canal, desde mi perspectiva de persona en situación de discapacidad, de persona vinculada a las comunicaciones, es educar sobre la relevancia que tiene conocer de la discapacidad. La discriminación se genera por desconocimiento. Em, en la universidad fui discriminado, muy discriminado. Profesor que me dijo que si quería ser periodista o locutor de radio no tenía, locutor de radio mediocre no tenía por qué pasar por una universidad. Y otros profesores que también estuvieron en contra de que yo estudiara periodismo. Y hasta el momento no ha pasado nada, nada de lo que él planteó en su momento. En su momento no, yo no tenía tecnología como ahora. Y por eso me he preocupado de aprender tanta tecnología y de mostrar a las personas que la discapacidad no es más que una condición, pero que también obviamente depende de la persona en situación de discapacidad poder salir adelante y sus capacidades ponerlas a beneficio del resto, de sus pares y de la comunidad también. O sea, a mí me gusta ser crítico, pero crítico constructivo, porque creo que es la única manera en que podemos aprender. Y yo agradezco de verdad la oportunidad que me han dado. Yo no quiero eh, seguir con la conversación porque creo que acá las personas que están a cargo del webinar son otras. Yo les agradezco. Ahí está Visión en 360, el canal para que quienes quieran me sigan. Está mi correo también por si alguien me quiere ubicar, si en algún momento mi experiencia puede servir en algunas carreras, para hacer alguna charla, algo, yo con toda la mejor de las disposiciones a apoyar, porque creo que es la única manera de ir aprendiendo y que esta sociedad se torne una sociedad más igualitaria, donde todos tengamos las mismas oportunidades y no se nos vea como bichos raros, sino que se nos vea como seres humanos. Eso, gracias. Gracias, Jorge. Yo creo que tu participación y tu testimonio es súper relevante para nosotros. Un poco comentarte que para nosotros, y me refiero a nosotros en términos, ¿no es cierto?, de los que estamos participando en la academia, que hacemos docencia, es súper desafiante y muy tensionante también
el poder abordar el tema de la discapacidad. Nosotros, la gran mayoría de nosotros hacemos docencia desde nuestro oficio, ¿cierto? Yo soy tecnóloga médica, no estudié pedagogía, después con el tiempo me fui tratando de estudiar un poco más, ¿cierto? En tema, pero normalmente hacemos docencia de nuestro oficio y este cambio de paradigma, que encuentro que es maravilloso, el poder incluir, aceptar la diferencia, aún sabiendo que el aula per se es diversa, ¿no es cierto? Pero el mundo actual, las leyes de inclusión nos están abriendo desafíos mucho más grandes y ciertamente estamos en pañales. Yo creo que estamos, y precisamente por eso estamos aquí convocados, ¿cierto? Tratando de aprender, de mejorar para poder hacer nuestra labor de manera mucho más eficiente. Entonces, el aporte tuyo es tremendamente valioso y el aporte de la tecnología, sin lugar a dudas, que lo está haciendo y lo va a hacer. Y en ese sentido quisiera yo aprovechar y un poco, tomando las palabras de Jorge, ¿no es cierto?, preguntarle a Domingo cómo un poco también evadimos los sesgos, ¿no es cierto?, que se replican a través de la inteligencia artificial, porque como que la inteligencia artificial sabemos que va un poquito retrasada, ¿no es cierto? Y tenemos sesgos importantes a nivel de la sociedad, como por ejemplo el que una persona no vidente, por ejemplo, no pueda estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica o qué sé yo, o que una persona que no está en situación de discapacidad, ¿no es cierto?, auditiva, no pueda seguir tal o cual profesión, e inclusive, ¿no es cierto?, los sesgos que se plantean de género. Y que, dado que la IA se nutre de todo lo que hay en el ambiente virtual, ¿no es cierto?, en la web, y esto que está en la web está un poco también impregnado por estos sesgos, ¿cómo nosotros podemos, ¿cierto?, un poco soslayar ese riesgo, que es un riesgo real, digamos? Buenísimo, Laura. Muchas gracias por traer el tema, que es un tema que muchas veces no se menciona o un tema tabú, porque nos presentan muchos miedos, el entender de que la inteligencia artificial está replicando muchos sesgos y peor aún, ahora que tenemos mucho material generado con inteligencia artificial, entonces tenemos la replicación de algunos sesgos. Voy a dividir la respuesta en dos partes. Una, que sería como lo ideal y hago la invitación formal a quienes quieran de empezar a desarrollar inteligencia artificial en esta parte del mundo. La inteligencia artificial se ha desarrollado y entrenado en general en otras partes del mundo, desde otros espacios, con otras ideas. Entonces también viene a reflejar una sociedad que no es necesariamente la latinoamericana. Y ahí tenemos como una situación. Empecemos a desarrollar nuestra propia inteligencia artificial con nuestras propias bases de datos. Ahí el concepto de Big Data es fundamental, pero tenemos que empezar a no solo ser consumidores de inteligencias artificiales, sino a ser creadores de inteligencias artificiales. Eso por un lado. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes en cada una de nuestras aulas a nivel más micro? Empezar a visibilizar cada una de las situaciones en discapacidad, de las barreras para el aprendizaje y la participación. Tenemos que empezar a escribir en nuestros prompts situaciones para que la inteligencia artificial empiece a incorporar esto que le estamos dando. Ejemplo, si estoy pensando en generar una imagen, bueno, tener que ser explícito con que la imagen tiene que visualizar determinada cuestión, determinada cuestión, determinada cuestión. Decir, quiero generar una planificación que atienda a la diversidad. Eso es algo tan general que no va a terminar atendiendo a nada a la planificación que le pido. De vuelta, visibilizo.
quiero generar una planificación diversa para un estudiante que tiene síndrome de Down y empiezo a darle características. Necesito visibilizar la situación porque la realidad es que está invisible la diversidad en general, no solo de personas en situación de discapacidad, sino en múltiples factores de lo que implica la diversidad humana. Así que en concreto dos cosas: desarrollemos y por otro lado visibilicemos. Gracias, Domingo. Muchas gracias, Domingo. Bueno, me sumo a los agradecimientos también a la intervención de Jorge. Me hizo recordar que en Chile, bueno, hace más de 10 años que se ha desarrollado trabajo en torno a la discapacidad para la educación superior, con redes interuniversitarias pensadas para eso. Hace 10 años me tocó estar en un cargo en una universidad en donde lo que hicimos fue justamente, en esa institución al menos, con el equipo que teníamos, invitar a los 13 estudiantes en situación de discapacidad de distinto tipo a que promovieran la creación de una mesa de estudiantes y al mismo tiempo que desde ahí emanara la primera propuesta y borrador de la política institucional de inclusión. Esa política no surgió de rectoría, no surgió del mundo académico, surgió de los 13 estudiantes. Uno de ellos es Víctor Silva, no sé si lo conocerás, Jorge, que es ahora psicólogo, bueno, seleccionado de fútbol ciego también, eh, ha hecho lo suyo en distintos espacios y, y él fue un claro ejemplo de lo que tú mencionabas. Eh, en la parte práctica le tocaba el tema de los test y el test de Rocha, una profesora le dijo que no podía hacerla con él porque como era ciego, el test de Rocha, el de las imágenes, ¿cierto? No estaba para él. Y resulta que en una universidad de al lado ya tenían explorado un método para poder trabajar inclusivamente ese test. O a otra estudiante, compañera de la generación, estaba estudiando fonoaudiología y justamente tenía hipoacusia. Entonces, también en la entrada le dijeron, oye, tú no vas a poder ser fonoaudióloga. Bueno, hoy lo es, está ejerciendo y le está yendo muy bien. Entonces, estamos al debe. Lo que quiero decir es que a pesar de las buenas prácticas, a pesar de las distintas trayectorias, si seguimos hablando 15 años después de esto, es porque seguimos al debe como educación superior. Así que eso también está muy bien, Jorge, y gracias por recordarlo. Y ya para finalizar, por el tiempo en el que estábamos, que nos hemos tomado y que hemos visto mucho que ha apuntado a todo lo que requeríamos, solo voy a tomar una pregunta de las que están en el chat para atender a lo que ustedes preguntaron. Y es, Domingo, aquella que refiere a si tienes alguna recomendación de uso de inteligencia artificial para justamente esa etapa previa que es la sensibilización sobre la inclusión. ¿Habrá alguna idea que puedas proyectar en torno al uso de la IA para la sensibilización en los espacios universitarios? Bien, varias cosas. Primero, que la inteligencia artificial no reemplace procesos humanos. Muchas veces estamos como en pensar cómo ponemos la inteligencia artificial en el medio y muchas veces no la necesitamos. Creo que si necesitamos sensibilizar, invitemos a Jorge, invitemos a actores comprometidos a nivel social que puedan realmente generar un impacto mucho más trascendental que el que puede generar uno. Esa es una estrategia sin inteligencia artificial. Ahora, si nosotros queremos trabajar inteligencia artificial, podemos trabajar inclusive desde la empatía. Nosotros podemos generar un agente, que ese agente entrenarlo para que simule una persona en situación de discapacidad o con una dificultad específica del aprendizaje y poner a nuestros estudiantes a tratar de enseñarle algo. Entonces empezamos a desarrollar la empatía, empezamos a desarrollar la paciencia, empezamos a desarrollar el conocimiento por el otro, empezamos a lograr que la persona entienda que diversidad implica diferente, que diferente no es bueno ni malo, que diferente es otro y que todos somos otros. Entonces, caracterizar inteligencias artificiales con algunas dificultades de aprendizaje le da la posibilidad a un estudiante de trabajar en un entorno seguro sin experimentar con una persona, que eso también es muy importante. Hoy Jorge mencionaba esto de no había ninguna persona que pudiera colaborar con una asistencia
a una persona con baja visión o con ceguera en un espacio físico. Bueno, no necesariamente tenemos que ir a que nuestros estudiantes experimenten con otras personas. Vayamos a que experimenten en entornos seguros, como puede ser un laboratorio virtual o como puede ser directamente un chat que haya sido entrenado para esa función específica. Bien, Domingo, gracias. Ahí como referencia a agente IA, hay varios, hay muchos, y ya que lo nombró Javier, no le hacemos patrocinio a ninguna empresa, pero un GPT dentro de chat GPT, que es el que más se ha utilizado, puede ser justamente entrenado con lo que dice Domingo. En su versión gratuita se puede entrenar, eh, o sea, usado en su versión gratuita, entrenado desde una versión de pago y eso permite a estudiantes que puedan acceder. Muy bien, bueno, agradecemos a quienes se han conectado desde Guatemala, desde Bolivia, desde Cuba, nos han dicho también por ahí, han dejado algunas recomendaciones interesantes, otros enlaces, como lo que se está haciendo en la TAM-GPT, a propósito de lo que decía Domingo. Eh, Estamos a tiempo, pero a ver, si ya levantó la mano, no le quiero decir que no. Paulo, contigo cerramos. Ya, muchas gracias. No, sí, quiero decir efectivamente que es súper interesante tratar estos temas. Qué bueno que Jorge también estudiamos en la misma escuela y por lo tanto doy fe de que años atrás era prácticamente un ejercicio medio quijotesco, siquiera conversar de esto y de todos modos la tecnología nos ofrece una nueva oportunidad. En el caso de la inteligencia artificial, una de las cuestiones relevantes tienen que ver con los sesgos también. Entonces, por un lado, quisiera mencionar la necesidad que tenemos de trabajar interdisciplinariamente, es decir, con grupos también de ingeniería, no sé si hay gente de ingeniería acá, que permita tomar modelos. Por supuesto que la TAM GPT es una cuestión muy interesante, muy potente, pero me da la impresión que se está demorando demasiado versus el ritmo en que las otras tecnologías están, los otros chats conversacionales están avanzando. Por supuesto que yo soy una de las personas que está ansiosa de esos resultados. Pero mientras tanto también los frutos de estos trabajos interdisciplinarios pueden significar que podemos tener nuestros propios agentes conversacionales instalados en máquinas que, claro, no son de última generación, pero sí puede uno descargar algún modelamiento y empezar a entrenarlo hasta localmente con nuestros estudiantes. Entonces, tal vez es un poco largo de conversar en este minuto, pero hay un montón de oportunidades que hay que tomar porque claramente los sesgos están presentes de género, raciales, como decía alguien hace un rato por allá, y hay un montón de ejemplos de cómo esos sesgos de alguna manera nos terminan condicionando, pues. Así que es bien interesante este campo y yo diría que desde lo educativo, desde lo comunicativo y también desde lo informático podemos aportar un montón. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Efectivamente, así es. La interdisciplinaridad es parte de lo que la academia debe seguir aprendiendo a realizar, ¿cierto? ¿Por qué es necesario? Porque finalmente la sociedad es así. La sociedad es diversa, la academia también, y tenemos que desde la riqueza de esa diversidad poder encontrarnos y aportar a la comunidad. Javier o Laura, ¿quieren decir algo más para el cierre o el mismo domingo? No, yo ¿No? estoy bien. Gracias Perfecto. nomás a todos, a todas. Gracias, Domingo, por venir. Sí, agradecer a Domingo la presencia, el tema súper, súper interesante. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, agradeciendo a Domingo, agradeciendo a la organización, al menos desde lo que es RIEX, quienes son integrantes, ciertos socios de esta red de investigadores de educación chilena, recuerden que pueden proponer acciones, ¿cierto? Que puedan incluso eh, coordinar ustedes mismos desde los distintos grupos de apoyo que tiene la red
y desde la directiva ser un soporte de apoyo para esas iniciativas y así podemos seguir enriqueciendo estos ciclos de webinar que esperamos tengan larga vida también. Les dejo un abrazo a todos y todas, aquí desde España, que es donde estoy. Ya está más frío, estaba lloviendo, pero seguimos aquí comprometidos con ustedes. Un abrazo grande, gracias por todo y nos vemos y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias. Ya, muchas gracias.